Pero imagínate cómo ponen a la presidenta entre la espada y la pared, porque se ve mal, ¿no? Por eso me parece que es buena salida lo de la extradición y no la repatriación. Difiere un poco en que se vea mal en el sentido de que el Poder Ejecutivo, que ella representa, se ve obligado, conforme al artículo 1 constitucional y todas las autoridades, a salvaguardar y respetar los derechos humanos. Es decir, quiera o no quiera. Claro, es un mandato constitucional. Esto de que ya ha empezado a filtrar alguna información y ha estado filtrando información en relación a algunos políticos y algunos otros personajes, ¿tú sabes si es cierto o no es cierto eso? Sé que es una absoluta mentira. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Montt. Ya sé que vamos a ver cómo su invitado principal de Adela Micha, el abogado del Mayo Zambada, el mismo Juan Manuel Delgado, le tumba su show mediático a la Adelita, donde inclusive escucharemos cómo Adela, como otros opositores, quieren tratar de demeritar el excelso trabajo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, en todos los casos, pero específicamente este en que vamos a hablar, donde simplemente quieren decir es que dejan muy mal a la doctora Claudia Sheinbaum y le ponen un estate quieto como pocas veces lo hemos visto. Además, para finalizar, veremos el ardor que tiene la misma de la Micha cuando le dice todas esas mentiras que dicen que va a hablar el Mayo, que ya se estaban lavando obviamente sus manitos, los opositores, periodistas y panistas, de una sarta de mentiras, le calla el hocico, le dice son puras mentiras. Vean la cara de la Micha, amigos y amigas, no tiene ningún desperdicio. Ahorita lo platicamos. Los tratados están hechos para cumplirse y los derechos para exigirse. En este caso era una obligación de Estados Unidos revisar la situación migratoria y de ahí que en la solicitud de defensa consular se pueda afirmar esa palabra que se descontextualizó tanto de un colapso en la relación bilateral. Es tan simple como que si dos países que tienen tratados internacionales y una relación tan cercana como México y Estados Unidos empiezan a incumplir de manera discrecional sus obligaciones, pues tarde que temprano seguramente la relación se desgasta y puede colapsar. ¿A eso se refieren con el colapso bilateral o a que el Mayo, esto, porque, a ver, es inevitable, no, Juan Manuel, que suene a amenaza, incluso a extorsión, ¿no? O me defienden o me apoyan o, pues yo voy a salir a decir lo que tenga que decir. Por supuesto que se puede descontextualizar, sobre todo porque se utiliza un lenguaje jurídico, pero jurídicamente es muy claro lo que se dice o se trató de decir, sin embargo vale la corrección y vale aclararlo. El colapso que puede existir es por el incumplimiento de las obligaciones de que Estados Unidos tiene para con México, es decir, nuevamente es una afrenta a nuestra soberanía. Si Estados Unidos no cumple con la obligación que tiene signada por él, por sus propios compromisos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. En el Tratado de Extradición signado entre México y Estados Unidos, se habla de que si por los delitos que se solicita a una persona se le impondrá la pena de muerte o se le puede imponer, el Estado requiriente tiene que dar las garantías judiciales emitidas por el Poder Judicial del Estado suficientes de que no se le impondrán. Si el señor Ismael hubiese sido extraditado por la vía legal, por decirlo así, por un procedimiento, México hubiese estado obligado a solicitarle a Estados Unidos, hey, tu Poder Judicial tiene que comprometerse con base a esta disposición del tratado a que no se le va a aplicar la pena de muerte. Porque en México no existe. Claro, y no solamente no existe, está prohibida por el artículo 22 constitucional. Entonces, de ahí que... En caso de que hubiera sido extraditado, como ha pasado con otros personajes por supuesto, que han sido extraditados. Exactamente, toda persona que va extraditada de México a Estados Unidos tiene garantías y compromisos de no aplicación de penas inusitadas. O sea, tenemos garantías judiciales, nos protege nuestro gobierno. Y esto es lo que estamos pidiendo, que se respete la Constitución y los tratados internacionales a favor del señor Zambada. Y en una reflexión y estudio de lo que indican esos tratados, pues la consecuencia lógica es la repatriación y mientras eso sucede, la solicitud de México de no aplicación de pena de muerte. Armado, ¿no? Por la relación de tus colegas con Morena y con la Cuarta Transformación. Correcto. ¿Tú no tienes nada que ver con la Cuarta Transformación? ¿Tienes algo que ver con Morena? ¿Eres simpatizante, afiliado? Soy completamente apartidista. No tengo ninguna orientación política. Me gusta mucho la forma en que el gobierno actual está defendiendo la soberanía nacional. Eso sí me gusta. Sin embargo, considero yo que en todo despacho jurídico, en cualquier empresa, hay una área de relaciones públicas que puede o no tener relaciones con personas simpatizantes de uno u otro partido. Sí, bueno, pero otra vez, no se trata de un criminal cualquiera, no estamos en un momento histórico cualquiera en relación con el crimen organizado en nuestro país, ¿no? Yo creo que
politizar este asunto particular es desviar la atención de lo principal, de la afectación a nuestra soberanía y de los derechos constitucionales. ¿No? Lo entiendo, créeme que lo entiendo, pero también pediría que entendieras la posición desde donde yo lo veo. Yo soy un apasionado del derecho, imagínate que mi padre fue abogado por 50 años y yo crecí en esto, entonces yo lo veo así, yo no lo veo de una forma política, yo veo que jurídicamente existen las vías idóneas para solicitar lo que estamos haciendo, que es la defensa consular, y estoy convencido de esto. Yo sé que se ve como algo imposible, sin embargo, también he visto que la ley, cuando estás del lado de la razón, regularmente cumples tus objetivos. Entonces vamos a ver aquí hasta dónde nos alcanza y hasta dónde nos lleva, pero estoy convencido que tenemos la razón. ¿Quiénes están autorizados para la representación legal en México del Mayo Zambada? En México estamos autorizados el licenciado Juan Pablo Penilla y yo. Ya. ¿Y tú no invitaste a tu colega pensando, y no fue una consideración, su buena relación con la 4T, aunque digan que no lo conocen? Pues te la pongo de esta manera. Yo lo conozco desde hace 20 años cuando Morena ni siquiera existía. Entonces, para mí no tiene ningún tipo de consideración si tuviese o no, porque incluso desconozco que tenga una afiliación política o que tenga una cercanía a cualquier tipo de político, y eso creo que sería... Bueno, lo hemos visto, ¿no? En imágenes, fotografías, pero creo que para el asunto particular es irrelevante, porque en realidad existe un derecho muy claro que nos asiste, es decir, pedir la aplicación de un derecho dentro de un marco constitucional y de tratados nunca puede ser un favor, nunca puede ser una dádiva política. Si una autoridad te da lo que la Constitución y los tratados dicen, pues simplemente es porque se ve obligado a hacerlo y a ceñir su actuación dentro del marco legal. No veo la política dentro de este asunto. Y más aún... Imagínate cómo pusieron a la presidenta, ¿no? Digo, yo entiendo que tú defiendas a quien quieras defender, claro, ¿no? Tú puedes defender criminales y todos tienen un derecho a una defensa, ¿no? Cualquier ser humano. Y quizá en ti la ética no es una consideración, pero imagínate cómo ponen a la presidenta entre la espada y la pared, porque se ve mal, ¿no? Por eso me parece que es buena salida lo de la extradición y no la repatriación. Difiere un poco en que se vea mal, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, que ella representa, se ve obligado, conforme al artículo 1 constitucional, y todas las autoridades, a salvaguardar y respetar los derechos humanos. Es decir, quiera o no quiera. Claro, es un mandato constitucional el hacer valer los derechos de todos nosotros como mexicanos. Eso lo tienen que hacer porque es una obligación, no porque sea una dádiva política, es una obligación jurídica. Entonces, de ahí yo difiero un poco en el sentido de que se vea mal. Creo que se ve bien al defender la soberanía de nuestro país. Eso es lo que yo considero. La relación bilateral, o ya está colapsando con todo esto, porque no han atendido. Es complejo, ¿no? Pensaría que se puede colapsar. Ya. Pensaría que se puede no estamos colapsar. ahí todavía. Yo creo que no. Ya. Ahora, ¿pueden tardar todavía más en responder? No deberían, pero hablamos del terreno del ser o el deber ser, sí. ¿no? Teóricamente ya debieron de haber contestado. Me decías que tú no conoces al Mayo Zambada. No. ¿Conoces cuál es su estado de salud? Entiendo que es mentira, que tiene cáncer, tiene diabetes. ¿Conoces? Digo... Honestamente nunca le he preguntado a Frank Pérez el estado de salud del señor Ismael. Ya. Lo desconozco. Ya. ¿Y ya hablaste con él luego de que ayer hizo esta declaración en el sentido de que pudiera declararse culpable el Mayo? Sí, allá hablamos, ya tuvimos comunicación. No está sobre la mesa todavía por parte de la Fiscalía. No existe. Es algo que él habló con el Mayo. Exactamente, es una posibilidad que defenso y defensor dicen, oye, si me dieran la posibilidad, yo la tomaría. Ok. No está sobre la mesa aún. Ok. Ahora, esto de que ya ha empezado a filtrar alguna información y ha estado filtrando información en relación a algunos políticos y algunos otros personajes, ¿tú sabes si es cierto o no es cierto eso? Sé que es una absoluta mentira. Sé que él no tiene la intención de colaborar de ninguna forma con el gobierno norteamericano. Eso, te repito, desde la posición que yo puedo conocer, que es la de Frank Pérez, y es una posición para mí bastante válida, porque si el señor Ismael llegase a una negociación con la Fiscalía o el gobierno norteamericano, necesariamente tiene que ser por medio del abogado. Entonces, si el abogado a mí me está diciendo hagamos una solicitud de defensa consular porque no hay pie a la negociación, pues creo que todo eso resulta de especulación. Ya. Pues se puede poner todavía más interesante. Tú no tienes nada que ver con el gobernador de Tamaulipas, tú no fuiste su asesor. Todo eso se le atribuye a tu colega. A mi colega. A Juan Pablo. Correcto. Muy bien. Hay algo que me hace ruido. ¿Por qué no cobras? Porque es un asunto histórico. Es un asunto... Pues con más razón, ¿no? hay asuntos... O sea, neta, no estás cobrando por este caso. No, hay asuntos que te dejan simplemente la satisfacción, la gran satisfacción personal. Y de verdad, yo creo que esto es un asunto que representa no a la persona, sino al hecho, a defender la soberanía de nuestro país. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Aquí se tiene que respetar la ley como debe ser. Ya claro, ves que Adela Micha, que un día defiende al Poder Judicial de la Federación, ya dice que no, y bueno,
ojalá que si ya traen al Mayo Zambada sea después de las elecciones, porque honestamente con Normita Piña, su pandilla, al Mayo lo traen y lo sacan al otro día, en sabadazo, domingazo, como les fascina. Entonces ya después que sí estén los verdaderos ministros del pueblo votados, ahí sí, que lo retumban en la cárcel. Porque aquí no se defiende a nadie, pero simplemente si hiciste algo malo, que obviamente te meten al bote. Por otra parte, vieron cómo Adela Micha, su cara, su rostro, porque ella sí jura y perjura que simplemente que iba a vociferar, que iba a decir nombres de la Cuarta Transformación, que es el sueño de los opositores, porque no han hecho ninguna propuesta y mucho menos argumentos, pues quieren ver quién les saca, ahora sí, quién los saca de ese infierno en el cual están. Pero bueno, seguirán pensando, seguirán lloriqueando y serían muy ardidos, porque obviamente la carita de Adela Micha que puso es porque se le acabó el negocio. Obviamente a ella le gusta mucho mentir una y otra vez, y en este caso le dijo, todo lo que están diciendo en contra de la Cuarta Transformación son puras mentiras. Pero bueno, amigos y amigas, ustedes tienen mejor opinión, me gustaría que me la compartan con sus valiosos comentarios. Recuerden que los leemos todos. Y si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparten información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su preciosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.